Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de una frase que, aunque suene polémica, tiene mucho tela por cortar. Uno es tan conductista como la situación lo requiera. Para este diálogo nos acompaña la profe María Claudia, quien ha reflexionado sobre estos temas desde su experiencia pedagógica. Gracias por estar aquí, profe. Bienvenida, profe. La idea es tener una conversación breve, pero sustanciosa. Muchas gracias. De momento también llega la profe Rocío, a quien vamos a invitar a este podcast de Uno es tan conductista como la situación lo requiera. Bienvenida, profe. Buenas, ¿cómo están? Bien, sí, señora. Esto es un diálogo chévere, un diálogo interesante en el que vamos a hablar temas que nos competen en nuestra carrera principalmente y en general, porque yo pienso que también el conductismo no solo se ve en una carrera, sino en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se ve el conductismo en la vida cotidiana? El conductismo está presente en todos los momentos de la vida, así queramos o no reconocerlo. Es un hecho. Precisamente lo que hicieron los teóricos del conductismo fue teorizar todos estos aspectos que son de la cotidianidad. Es simplemente que ellos lo establecieron como teoría, pero lo que hicieron fue abstraer la realidad y darle las categorías según esa misma teoría conductista. Bueno, vamos por partes. ¿Qué entendemos hoy por conductismo en la educación? Y que sigue estando presente en nuestras prácticas. Pues digamos que en eso del control de los cuerpos, del poder, el conductismo se ha vuelto, para mi concepto, una teoría muy útil. Que se sigue utilizando hoy en día en la educación, pues el uniforme siento que es una manera de homogeneizar la conducta de una u otra manera. Los timbres que marcan los cambios de clase, porque automáticamente una vez el estudiante ingresa al sistema escolar, ya sabe que ese timbre es diferente al timbre del otro colegio, y entonces ese timbre marca el inicio de matemáticas, inglés, ¿sí? De igual manera el sistema de calificaciones y evaluación recompensa-castigo. Te portas bien, hay un 5, te portas mal, hay un 1. Entonces digamos que eso quita un poco y a veces, dependiendo del maestro, porque no voy a homogenizar tampoco a todos los maestros, hay maestros que también lo utilizan para el manejo de la disciplina. Si tienes buena disciplina, sin importar de pronto tu diversidad o TDAH, pues tu anotación o tu 1 en conducta o tu 5 si te portas muy bien, te quedas sentado, no me haces ruido. Entonces digamos que siento yo que son cosillas ahí presentes todavía en nuestro sistema educativo, que pues de pronto no es que todos los maestros lo sigan a rajatabla, porque pues hay maestros que con la nota la dan más por otros aspectos que pues meramente por el conductual, pero pues se puede presentar. A veces parece que, aunque hablemos de otras teorías, seguimos premiando, castigando, repitiendo. ¿Esto será que hemos salido realmente del conductismo? No hemos salido. Definitivamente no hemos salido, y qué bueno que no salgamos. Es que a veces se sataniza el conductismo. El conductismo está presente, como les decía, en cada momento de nuestra vida, no solamente en el ámbito académico, en todos los ámbitos y espacios está presente el conductismo. Entonces, ¿qué sucede? Que sí es muy común que muchas personas critican y cuestionan el conductismo, y uno los ve en sus prácticas y son más conductistas que el mismo Skinner, que el mismo Thorndike, que el mismo Wundt, que el mismo Watson. Entonces lo que uno encuentra es que una cosa es el discurso y otra cosa son ya la coherencia de ese discurso con sus comportamientos y sus prácticas, específicamente en el ámbito educativo, pues con sus prácticas pedagógicas y docentes. Entonces es importante que hay que aclarar que no es que satanicemos el conductismo, porque tampoco vamos a dejarlo de lado, a desconocerlo. Nos dejó muchos planteamientos que son la base de muchas otras teorías que han surgido después, pero de pronto a veces en nuestro afán de criticar y cuestionar y de decir que no somos ratas de laboratorio, decimos no soy conductista, pero muchas prácticas nuestras son conductistas. Muy buena reflexión. ¿Podrían compartirnos, por favor, un caso real o cotidiano donde haya sido necesario aplicar un enfoque conductista? Profe Rocío, por favor. A veces cuando, digamos, hay situaciones donde uno necesita modelar ciertos comportamientos de los estudiantes,
es necesario aplicar el conductismo. Cuando un estudiante de pronto no sigue un patrón de autoridad, no sigue patrones, el conductismo nos aporta muchísimo, o sea, a establecer un horario, establecer, digamos, eso que yo antes decía, que se mantiene en la institución, permite que algunos estudiantes tengan control también sobre sus tiempos, sobre sus formas. Digamos que también llevar una clase a veces amena, porque pues uno quisiera ser a veces muy dialógico, pero a veces no se dan las condiciones siempre de la dialogicidad, y a veces hay que utilizar como esas medidas de contención, del silencio, del orden, para mantener ciertas condiciones dentro del aula. Digamos que yo opino lo mismo que la profe, aunque hay cosas que no comparto. El conductismo a veces son muy necesarias, porque son cosas de la conducta humana, y dependiendo del caso, pues va variando el comportamiento del maestro dentro del aula. Entonces, y creo que en lo personal fue a su merced la que escuché la frase, no sé si me equivoco, uno es tan conductista como la situación lo requiera. ¿Es verdad? en clase. En clase, sí. Entonces es una frase que lo pone a uno a reflexionar, ¿no? Y pasa también a situaciones cotidianas, cuando muchas veces uno quiere llegar a un salón siendo el revolucionario como María Montessori y así, pero la situación requiere ciertos parámetros conductistas, entonces ya uno se va moldeando también a la situación, pienso yo, ¿no? Sí, por lo menos, no sé, la profe María Claudia, los estudiantes que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad, digamos que si lo ponemos en términos de una teoría, pues el conductismo es la que les permite manejar los tiempos, que el estudiante no pierda todo el rumbo en las actividades escolares. Entonces digamos que ahí tú aplicas el conductismo y eres conductista en ese momento, pero también porque el estudiante requiere de ese momento, de la aplicación de ese enfoque, de esa teoría. Y particularmente también puede sonar paradójico, pero cuando uno habla de procesos de autorregulación de aprendizaje, requiere que la persona sea la que aplique esos principios del conductismo, ¿sí? O sea, la misma persona. Acá la profe Rocío lo plantea en función de aplicarlo con otros. Yo ahora lo planteo en términos de cómo cuando uno necesita aplicarlo con uno mismo. Porque en la autorregulación definitivamente si yo quiero crear hábitos, si yo quiero crear patrones de comportamiento disciplinados, organizados, sistemáticos, definitivamente el conductismo es una herramienta que me aporta mucho. Entonces es importante reconocer que el conductismo es necesario en determinados casos, que lo apliquemos a otras personas, pero también con nosotros mismos. Sí, es decir, no solamente pensado en yo como maestro con un estudiante con tal característica lo aplico porque es necesario, no, sino también cuando yo lo necesito en mi proceso de aprendizaje autorregulado, por ejemplo. Sí, eso es un ejemplo básico. Exacto, y en eso tienen toda la razón. Yo creo que yo también sería muy conductista de mi parte cuando hago las cosas bien y me premio a mí. Un fin de semana me doy un premio, una hamburguesa, o voy a jugar lo que me gusta, pero también cuando me castigo en cosas de no hice esto, ahora tengo que correr mis espacios de las cosas que me gustan porque tengo que hacer un trabajo, hacer otro tipo de cosas, ¿no? La autorregulación. Entonces, sí, autorregulación principalmente. Autocontrol en términos del conductismo, ¿no? El conductismo lo habla como programas de autocontrol. Y esos programas de autocontrol tienen mucho que ver con eso que hoy está tan en auge y es autorregúlate, ¿sí? Entonces, pero nos dicen autorregúlate, pero no nos dicen cómo. Pues el conductismo nos da muchas respuestas de cómo autorregularnos. Y eso abre otro debate, ¿no? Que próximamente ojalá lo podamos tratar, que es autorregulación y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, profe María Claudia, profe Rocío, ¿qué riesgos ven ustedes cuando se aplica el conductismo sin reflexión? Pues definitivamente el mayor riesgo que existe es que las personas terminen trabajando por lograr esas consecuencias que esperan y que no lo hagan por el proceso mismo de lo que se está desarrollando. Entonces, si yo trabajo más en función de obtener una recompensa y evitar un castigo, pues seguramente el proceso queda como en un segundo plano y debe ser lo que pase a ser prioridad, el proceso en sí de aprendizaje, por ejemplo, y no por las consecuencias que vaya a recibir por, digamos, las conductas que vaya presentando en ese proceso de aprendizaje. Estoy de acuerdo con la profe María Claudia completamente. O sea, cuando uno quiere que las cosas pasen como yo quiero que sucedan en el aula y se me olvida el otro que está conmigo, ahí estoy desconociendo un proceso, ahí ya no hay reflexión, porque quiero que haya un grupo que se quede callado completamente, entonces no abro paso al diálogo, no abro paso a esas situaciones que a veces se salen entre comillas de control, pero que son necesarias para el aprendizaje.
Y cuando no quiero que me regañe el rector, el coordinador, porque tengo a todos manejaditos, más allá del proceso que mi estudiante realmente aprendió, use o no use el conductismo para ese proceso. Cuando quiero resultados, yo creo que cuando los veo todos como máquinas funcionando las 24 horas, dirían, ahí es cuando, y quiero homogenizar, también ahí pierdo como el rumbo y esa reflexión de la práctica. Si tuvieran que resumir, ¿cuánto vale la pena ser conductistas? Si lo establecemos en términos de porcentajes, caeríamos en el conductismo puro. Exacto. Y la idea no es esa. Precisamente tenemos que ser muy reflexivos y determinar en qué momentos de pronto sí es necesario, de pronto sí es una herramienta útil y en qué momentos definitivamente no, o para qué procesos definitivamente no. ¿Sí? Entonces, más que en términos porcentuales o de numéricos, porque estaríamos cayendo en el conductismo, estaríamos cuadriculando la situación, es más analizar y examinar cada situación según sus particularidades, según sus, digamos, características y establecer si en esa situación es viable o no es viable, si es pertinente o no es pertinente aplicar el conductismo. Para mí, pues, la frase que yo les digo a ustedes en clase, no es tan conductista como la situación lo requiere. Uno analiza la situación, si eso requiere aplicar esas formas, porque es lo mejor, pues lo aplica. Si no, utiliza otras formas. Yo pienso que eso va también en la decisión del maestro y en su reflexión de su práctica. Bueno, yo creo que lo importante no es solamente quedarnos en una sola corriente, sino saber cómo responder a las necesidades reales del aula y de cada estudiante o de las personas que lo requieran. Así es, a las necesidades del aula y a las particularidades de cada uno de los estudiantes. Y también tener siempre presente que enseñar también es adaptarse, pensar y actuar con cierto criterio. Esa es la clave. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, profe María Claudia, profe Rocío, muchísimas gracias. Entonces yo creo que también para finalizar, recuerden que uno no es 100% conductista ni 100% constructivista. Uno enseña como la situación lo requiera. Entonces, muchas gracias a ustedes y yo creo que nos vemos en la próxima. Denle like, suscríbanse, esas campanitas y todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Permiso. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.